el Papa Emérito acompañó la primera década de su pontificado. ¿Y cómo evalúa usted la institución, ¿no?, de un pontífice emérito después de esa primera experiencia con Benedicto? Benedicto fue un señor, nunca perdió su señorío y a la vez se puso en un nivel al costado. Los primeros tiempos venía a las ceremonias, los conclaves, alguna celebración estaba. Vino a comer a Santa Marta, ahí en el comedor, o sea, después se fue enfermando y ya dejó de venir, dejó de salir, solamente salía a hacer su paseo todas las tardes. Yo lo visitaba y eso sí, cuando había un consistorio le llevaban a los nuevos cardenales. A él le alegraba que lo visitara. Últimamente las visitas se hicieron difíciles porque él ya hablaba muy bajo, y tenía que estar o Sor Brigitte, que es la secretaria de 40 años que tenía, o Monsieur Guesvin, que sabían, ya escuchaban y repetían lo que decía el Papa. Recuerdo la última visita en la que él me habló, que fue a principio de año, era casi imposible. La última visita, estando él consciente, ya 2 días antes de morir, un miércoles, cuando me llamaron, fui para allá, me miraba a la mano, ya no podía hablar, ¿no? La convivencia fue, yo diría, de parte de él, heroica, porque no es fácil inventar una convivencia así después de 1000 años. Él fue muy generoso, muy amplio. Es verdad que algunos quisieron usarlo y él se defendió todo lo que pudo de eso. Yo no tengo palabras para calificar la bonomía de él, ¿no? O sea, es un señor, un señorío de esos que a la antigua usanza. ¿Usted tiene ya una idea de qué haría de forma diferente si llega el momento de su jubilación? Me preguntaron una vez, ¿y vos qué harías? Bueno, yo soy obispo emérito de Roma, si renuncio, me voy a vivir a la casa del clero de Roma y punto. Es decir, la experiencia de Benedicto ya da lugar a que los nuevos papas que renuncien se inserten de una manera más libre, porque él todavía era esclavo, entre comillas, de un papa, ¿no?, de la visión de un papa, de un sistema, ¿no?, esclavo en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Es decir, que no era del todo libre, como quizás hubiera querido él, volver a su Alemania y seguir de ahí estudiando teología, ¿no? Pero hizo todo lo que pudo para estar lo más cercano. Y esta fue una buena solución intermedia, una buena solución intermedia. ¿Y usted va a promulgar normas para regularizar esta nueva institución para la Iglesia? La de Papa Emérito, sí. No se me ocurrió, le digo la verdad. Incluso no se me ocurrió hacer testamento sobre mí. Creo que la cosa se tiene que dar sola, ¿no? Y después de alguna experiencia más, ahí se podría regularizar más, ¿no?, o reglamentar más, ¿no? Pero informalmente no se me ocurrió. Entonces, quizás la respuesta es ya, ¿el fallecimiento de Benedicto cambia algo en el horizonte suyo del pontificado y una propia jubilación? Bueno, perdí a un papá. Y para mí era una seguridad frente a una duda, pedir el auto, ir hasta el monasterio y preguntarle. Yo perdí a un buen compañero. Quindi usted le consideraba un papá, Y sí, era un sentimiento de veneración. Voy a ser más atrevido. Pese a 10 años de diferencia, lo consideraba un abuelo, con la sabiduría del abuelo, ¿no? O sea, una experiencia existencial. Le preguntaba cosas y él muy detallado. Y las críticas contra ustedes por parte de algunos conservadores han aumentado después de la muerte de Benedicto.
tuvieron el libro de su secretario privado, el memorándum de Cardinal Pell, muchas críticas. ¿Y les molestan estas críticas? Como uno prefiere que no las haya para tranquilidad. Son como la urticaria, ¿no? Que molesta un poquito, ¿no? Pero prefiero que las hagan, porque eso quiere decir que hay libertad para hablar. Parecía. Hay libertad, y eso no se paga. Peor es que esté bajo cuerda, ¿no? Algunas de las críticas que salieron, incluso las hablé con ellos, alguno vino acá, y sí, las hablé normalmente, como se habla entre personas maduras, ¿no? No me peleé con nadie, pero di mi opinión, la dieron. Si no es así, se engendra una dictadura de la distancia, que lo llamo, ¿no? Donde el emperador está allí y nadie le puede decir nada, no, que digan, porque la compañía, la crítica ayuda a crecer y a que vayan bien las cosas, ¿no? En esto, el que es un ejemplo, y me permito nombrarlo, es el cardenal Re. El cardenal Re, lo que piensa me lo dice. Y después dice, por ahí estoy equivocado, pero me lo dice. Y eso es una ayuda grande. ¿Usted se siente más expuesto a estas críticas ahora sin Benedicto a su lado o se siente más libre? Yo no lo relacionaría con Benedicto, sino por el desgaste del gobierno de 10 años. El gobierno desgasta. Y bueno, primero la sorpresa, un indio de Sudamérica, todo. Bueno, y ahora a ver qué hace, qué se le ocurre a este, ¿no? Y cosas buenas, y ya cuando empiezan a ver los defectos que yo tengo, a uno no le gusta, forma de pensar diversa, hay críticas. Yo lo único que les pido es que me las hagan en la cara, porque así crecemos todos, ¿no? En una familia pasa lo mismo, ¿no? Cuando uno se atreve a hablar con papá o con mamá de cosas que no le gustan, crece la familia. Es importante el diálogo, aunque no guste, pero es importante. Y pasemos al África. En pocos días vamos a viajar a Congo y a Sudán del Sur, dos países que sufren las consecuencias del colonialismo y décadas de conflictos. ¿Cuál será su mensaje allí? Algunos antecedentes de esto de preparación, ¿no? Hay una realidad histórica, geográfica. En italiano se dice África va sfruttata, o sea, el África es para explotarla. Y esa es como una mentalidad colonialista que queda. Los africanos son una tribu, son negros, son estos, ¿no? O sea, calificativos que disminuyen, ¿no? Y ese es un problema de actitud nuestra y de todavía no coraje de total independencia por parte de ellos. El tribalismo también es muy fuerte. Por ejemplo, para nombrar un obispo en una diócesis uno tiene que mirar bien, que sea del grupo, por no decir tribu, del grupo. Cuando estuve en Ruanda, no sé si usted recuerda, en el estadio, no, en Kenia, perdón, en Kenia, se me fue el santo al cielo. Cuando estuve en Kenia, en el estadio, hablé del tribalismo y se pararon todos y dijeron no al tribalismo, no al tribalismo. Fue un grito de todo el estadio. Ellos mismos sienten esa dificultad. Es un pueblo que se está consolidando cada vez más en la libertad. Hace unos 6 meses, quizá usted se recuerda, tuve hora y media de diálogo por Zoom con algunos estudiantes universitarios de Estados Unidos. Eso lo dirigió una de las secretarias de la Comisión para América Latina, la doctora Eunice Cuda. Y fue una experiencia muy linda. Ella misma preparó hace 2 meses lo mismo con universitarios africanos. Una de las riquezas del África es la inteligencia. Los jóvenes son inteligentísimos. O sea, hay todo un futuro, ¿no? Sin embargo, un futuro que no puede levantar vuelo porque también está el problema de las guerras intestinas entre culturas diversas, por no decir tribus diversas, cosas. O sea, África está en efervescencia y también sufre la invasión
de explotadores, ¿no es cierto? Se dice por ahí que a África a los países de África se le dio la independencia del suelo para arriba, pero el subsuelo quedó en manos de los colonizadores que vendrían después. Es todo un proceso cultural también, ¿no?, que hay que acompañar. Nosotros no podemos ir a África con el dedo así, ¿no? Tenemos que escuchar su cultura, dialogar, aprender y hablar, promover. Es una cultura fascinante, ¿no? Pero vamos, creo que es el tercer viaje a África que hago ahora. Sí. El primero en la República Centroafricana fue maravilloso. Sí. Fue maravilloso. En Sudán del Sur hay un gran número de armas, ¿no?, que circulan en la población civil. En Sudán del Sur. Sudán del Sur. Hay un problema muy grande de la cantidad de armas que circulan en la población civil. Cada persona tiene un arma. Y usted frecuentemente ha condenado, ¿no?, esta industria de las armas, los traficantes de la muerte, usted le llamó. También en mi país tenemos una cantidad de armas en la población civil y que llevan a masacres frecuentes. Hace unos días, unas horas, hemos tenido un otro, ¿no? Y esta condenación a estos traficantes de la muerte se aplica también en los lugares donde técnicamente es legal poseer armas o donde la gente ve la necesidad de defenderse. Yo digo, cuando hay que defenderse, no queda otra que tener los elementos para defenderse. Otra cosa es como esa necesidad de defenderse se va alargando y se transforma en una costumbre. Una vez un hombre muy sabio me dijo, si durante un año en el mundo no se fabricaran armas, un año nomás, terminaría el hambre. La industria de las armas es de las más potentes hoy día. Uno dice, hasta este punto llegamos, o sea, que en vez de hacer nuestros esfuerzos para ayudarnos a vivir, hacemos el esfuerzo para ayudarnos a matar. Y sobre eso llamo la atención a mí mismo, por favor, digamos algo que separe. Muchas veces se dice que las guerras, una de las finalidades de las guerras es terminar con las armas que uno tiene depositadas y experimentar armas nuevas. No es la única finalidad, pero se aprovechan las guerras para experimentar. Por ejemplo, leí que había unos drones ahí dando vueltas de otro país y que era una cosa nueva, seguramente estaban experimentando. En una guerra, no digo que sea lícito, pero es habitual hacer eso, ¿no? El mundo está obsesionado por tener armas, ¿no? En los países, yo diría, en vez de ensayar el arma del diálogo, de la comprensión, del negociado, vamos al arma de la prepotencia, de la guerra, es más a la mano. Sobre este punto paso a la guerra, si me permite, que creo que tenemos que caer en la cuenta. En un siglo, un poquito más de un siglo, 3 guerras mundiales, 14, 18, 35, 39, 45, y esta que es una guerra mundial. Empezó siendo una guerra mundial a pedacitos, pero ya está todo el mundo involucrado, ¿no? Cuando fui a Redipulia en el 14, por los 100 años, ¿no?, mi abuelo hizo la guerra en el Piave y nos contaba las cosas de la guerra. Vi las tumbas, vi eso. Claro, yo era tiernito como papa y lloré. Vi jóvenes perdidos. Después, unos años después, un 2 de noviembre, todos los 2 de noviembre voy a un cementerio a celebrar. Fui a Anzio. Ahí estaban los caídos en el desembarco de Anzio. Miré la edad de estos chicos.
como vi, ¿no? Y una experiencia que no me olvido fue cuando se cumplieron, creo que eran 60 años, del desembarco en Normandía, que varios jefes de gobierno se reunieron para rendir homenaje. Y ahí fue tremendo eso. 30.000 chicos quedaron en la playa. Los nazis los estaban esperando. Es verdad que fue el quiebre de la resistencia para liberar Europa. 30.000 chicos. Yo pienso en una madre que recibe noticias de su hijo. Señora, tengo el honor de decirle que usted es madre de un héroe y aquí está la medalla. Sí, me robaron un hijo. Y una experiencia más cercana, cuando estuve en Rumania, sobre todo en Rumania, también en Eslovaquia lo vi de esto, cuando pasaba con el auto por los pequeños poblados, la gente estaba para saludar, se avisaba por radio, por teléfono que yo estaba pasando. Hombres y mujeres jóvenes, chicos y chicas jóvenes, ancianas, casi todas mujeres. No había hombres ancianos. Me chocó la guerra. Despobló. O sea, la guerra es cruel. Si pudiéramos aprender eso, yo no sé qué más decir. Y sabes que hoy en día es exactamente un mes al aniversario, ¿no?, de la invasión rusa en Ucrania, porque el 24 de febrero, ¿no?, hoy hicimos un mes atrás, y usted ha insistido en la necesidad de diálogo, ¿no?, por este conflicto, incluso cuando dialogar con el agresor apesta, puzza, me recuerdo bien. Sí. ¿Qué posibilidades reales hay para un diálogo, especialmente ahora que la guerra está adquiriendo dimensiones nucleares, religiosas, de todo? Mi impresión es que todos quieren dialogar, pero buscan el modo de hacerlo para no perder terreno. Dialogar con condiciones, dialogar. Hay conatos de diálogos en lo que se refiere a la liberación de prisioneros, ¿no? Yo soy testigo de varios procesos que han pasado por acá. Por ejemplo, el cambio de prisioneros de la acería, de la fábrica de acero, fue fruto de una mediación muy buena, bien hecha. Mujeres, muy bien hecha, ¿no? Las mujeres son ideales para esto, saben negociar, mejor que los hombres, ¿no? Y ahí hay un diálogo tácito. Si no pudiera haber diálogo, estaría cerrado eso, ¿no? De hecho hay. Los turcos están haciendo un buen papel de ayuda, ¿no? Ayer despedí al embajador de Turquía que lo traslada y le dije que agradeciera al presidente y a las autoridades turcas por el esfuerzo de diálogo. Ellos fueron los que desbloquearon el mar por los granos, ¿no? O sea que están haciendo un trabajo de diálogo bueno y de liberación. De hecho, algunos de los soldados de la acería fueron liberados en Turquía, ¿no? Hay diálogo, pero también está la firmeza de que no, yo sigo para reconquistar lo que creo que es mío y yo sigo para que no me saquen lo que creo que es mío. ¿Y el esfuerzo del Vaticano en esos cambios de prisioneros continúa? ¿Ustedes están continuando a...? Suele suceder que piden y se manda la lista a los canales que aquí, en este salón, he recibido varias veces a enviados del gobierno ucraniano, ¿no? En el palacio recibía a una ministra también enviada, ¿no? Y con el embajador ruso hay muy buen diálogo, porque es un hombre de mucha humanidad. A mí me impresionó cuando hace casi 7 años recibí sus cartas credenciales, ¿no? Un humanista. Y es un hombre que se puede dialogar. ¿Usted ha tenido oportunidad de hablar con él después de este encuentro que usted ha hecho en los primeros días de la...? Sí, el segundo día.
Sí, él ha venido acá, teléfono, ¿no? Hay una buena relación de un jefe de Estado con el embajador y la Secretaría de Estado con el embajador. Buena relación, ¿no? Y eso hay que decir, eso se debe en gran parte a su capacidad diplomática, es un diplomático de lujo. Es un viejito encantador, es encantador, ¿sí? Bueno, los chinos todos son encantadores, cuando quieren ser simpáticos son simpáticos. Él está en un proceso que es administrativo, algo así, no entendí mucho qué era, algo así como si a usted la pescan en la calle manejando sin registro. Una cosa disciplinar y terminará que le harán pagar una multa y nada más. ¿De qué trabaja el Canal CEN? De capellán de cárceles. Y se la pasa en la cárcel todos los días. Y es amigo de los guardias comunistas, de los presos, todos los reciben bien. Es un hombre de gran simpatía. La parte más peleadora de Zen, como que fue desapareciendo, no digo que no está, pero se oculta detrás de esta parte pastoral. Estuvimos charlando acá un rato y después vino su secretario y yo no le había bajado libros para el secretario de regalo. Entonces dije, vamos arriba a buscar los libros. Vino Zen y el secretario. Y delante de mi estudio arriba, donde tengo mi dormitorio, mi salito de recibimiento y el estudio, tengo a la Virgen de Sheshan, que me regalaron una estatua. Zen la vio y como un niño se puso a llorar. Es un alma tierna. El bravo Zen, y después, bueno, vimos los libros que querían y se fue feliz, con mucho humor. Me dijo que él está muy contento con el trabajo que hace, el trabajo pastoral de las cárceles. Y como los chinos son eternos, habrá que esperar que varios años todavía para que se vaya, pero no puedo nombrar cardenal allí porque ya son 3 cardenales que hay, uno sucede al otro, ¿no? El actual arzobispo es muy bueno, de Hong Kong, es un jesuita muy bueno, muy bueno. Un trabajo de diálogo bueno y de diálogo. De hecho, pero vamos dando pasos, cada caso se mira con lupa, que no, que sí, se dialoga, y eso es lo principal, no se rompe el diálogo. Y tienen gestos de cortesía lindos los chinos también para con nosotros. A veces son un poco cerrados, a veces no. Hay otro problema que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, si hay un problema acá en Italia, decimos, bueno, tenemos un premier que resuelva y punto, y que dé el decreto, tenemos un parlamento, el decreto. En China son provincias muy diferentes y a veces con gobiernos diferentes que no se entienden del todo a veces en los encuentros nacionales del partido, luchan, no digo luchas intestinas, pero puntos de vista distintos. Entonces lo que se hace en un gobernatorato, lo que hace en una provincia un gobernador, quizás no lo hace el otro, es más cerrado, es más abierto. No sé. O sea, China hay que mirarlo así por las diversas provincias que tienen, que son muy diversas. China es un mundo y China hay que caminar con paciencia para China. Yo admiro al pueblo chino. Estas cosas no vayan porque es parte de la humanidad. La Iglesia tiene que jugar papel en el propio país, buscando ese diálogo en las facciones, buscar el diálogo interno y ella quedarse detrás siempre, ¿no? Cuando la Iglesia se pone como líder, se equivocó. La Iglesia es servidora del diálogo. La Iglesia tiene que ayudar a que se sienten a la misma mesa, la mesa del negociado. Tiene que servir al pueblo la Iglesia. A mí me gusta decir a los curas que los quiero pastores de pueblo y no clérigos de Estado.
¿no? Como les Monsieur l'Abbé de las cortes francesas, ¿no? El clérigo de Estado es una tentación. La tenemos, ¿eh? Cuando uno llega a un punto ya se cree el patrón del universo. Servidores del pueblo de Dios, ¿no? Acompañar al pueblo, bautizar a los hijos, enseñar el catecismo, acompañar los matrimonios, acariciar a los viejos, el pastor del pueblo, pastor del pueblo. Y la función de la Iglesia debe ser desde ahí, lo cual no quiere decir que no dé su opinión también en problemas más generales o más políticos o económicos, porque hay una doctrina social de la Iglesia que puede hablar en eso, pero sin meterse en partidismo, ¿no? Y que no le tenga miedo a las persecuciones cuando las hay o al estar medio mal con un gobierno porque uno no lo alaba suficientemente. Estoy inventando, ¿no? Pero en América Latina tenemos la gran tradición religiosa popular de América Latina y eso ciertamente es una cosa del pueblo que arraiga, ¿no? Ahora va el cardenal Stella a Cuba para festejar los 50 años de su presencia allí, pedido por las mismas autoridades, buscando, y ahí se hace más el diálogo, el dialogar, y desde la función pastoral, ¿no? En América Latina también está el acompañar los procesos más sociales, pero desde la teología social de la Iglesia, no desde la adhesión a un partido o a otro. Pues te tocó el problema ambiental. En Brasil, por ejemplo, la deforestación de Brasil por industrialización fue un problema muy grave, ¿no? Que la Iglesia denunció y tiene que ayudar a que estas cosas no vayan, porque es parte de la humanidad, ¿no? Es decir, la Iglesia no puede lavarse la mano y decir, yo no me meto en el ambiente. Tenemos que luchar también para que haya una buena política ambiental. Por eso escribí Laudato Si, ¿no es cierto? El problema con la Iglesia es cuando se mete en estas cosas limítrofes y se equivoca y pasa de pastorear esa situación limítrofe a enrolarse como político, ¿no? Y ahí tiene que ser un discernimiento continuo, ¿no? Y cuesta, ¿no? Pero América Latina tiene ejemplos muy grandes, de grandes pastores de pueblo. Y la frontera, ¿no? México y Estados Unidos. Bueno, eso está un problema de la migración, ¿no? Pero que empieza desde casi Panamá, ¿no? Las peregrinaciones por todo Centroamérica para llegar a Estados Unidos, ¿no? Yo celebré misa en El Paso, estaba usted seguramente aquel día. Me tocó el corazón eso, realmente. Las zapatillas de los chicos abogados, no me olvido. Esa es una de las fronteras calientes, pero hay otras también. Argentina en este momento, esto es, no hago política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante. En el año 55, usted no había nacido, en el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza de Argentina era el 5%. Hoy está en el 52%. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas. No sé si usted sabe esa historia teológica o cultural, que los ángeles custodios de los países se fueron a quejar a Dios y le dijeron a Dios Padre, tú fuiste injusto con nosotros, porque se van a enojar con esto, porque a cada uno de nuestros países le diste una